Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video devocional grabado en el contexto de esta serie de devocionales que de un tiempo a esta parte hemos venido grabando el pastor Luis y yo, a propósito de esta pandemia social sanitaria que lamentablemente ha venido afectando al mundo entero. Una pandemia que, dicho sea de paso, ha diezmado la vida de muchísima gente alrededor del mundo y que lastimosamente también ha venido en evidenciar cuán frágil es la convivencia humana, toda vez que esta pandemia nos ha llevado a una cuarentena, la que a su vez ha traído un estilo de vida enclaustrado que ha provocado una situación de estrés en muchísima gente y que se ve materializada en un alza de la violencia intrafamiliar que hemos podido lamentablemente ver a través de la prensa. Toda vez de que en efecto muchos hogares han sufrido las perniciosas consecuencias de este encierro en el sentido de un aumento en la tasa de violencia entre los pares que componen una familia. Vemos a hombres golpeando a sus mujeres, a mujeres insultando a sus maridos, a hijos levantándole la voz a sus padres y a padres levantándole la mano a sus hijos. Lisa y llanamente los hogares se han visto destruidos por causa del estrés y del encierro que ha provocado esta cuarentena. Y nos viene en evidenciar cómo es que el mundo vive y cómo es en contraste la vida a la cual nos llama la palabra de Dios. Y para ello, queridos hermanos, muy rápidamente quiero que vaya conmigo con su lectura a Efesios capítulo 4 y una vez que llegue allí vaya conmigo al verso 1 y 2, los cuales rezan de la siguiente forma. Yo pues, este es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, queridos hermanos, que qué escuetas, pero a la vez qué profundas son estas palabras. El llamado aquí es bastante claro. Se nos está rogando. Pablo utiliza aquí el vocablo rogar. Él está rogando. Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vocación que, dicho sea de paso, no es otra cosa más que la salvación respecto de la cual recibimos de parte del Señor. Este llamado a la santidad, este llamado a la salvación que del Señor recibimos, es esta vocación a la cual Pablo se refiere en esta porción de texto. Pablo nos está rogando, inspirado en el Espíritu Santo, de que vivamos de acuerdo a esa fe, de acuerdo a esa vocación, de acuerdo a esa santidad, para que en definitiva nosotros podamos expresar esa vida cristiana que ahora reina en nosotros y que a ratos, debido al pecado, brilla con menos claridad. Aquí, queridos hermanos, el llamado, reitero, es clarísimo. Pablo ruega a la iglesia de Éfeso a que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Esta andanza, este vocablo andar que aquí se aprecia es congruente con la idea de un caminar diario, ya que de hecho la palabra a partir de la cual fue traducida este vocablo andar que se aprecia aquí en este texto es una palabra cuya raíz precisamente indica eso que acabo de explicar, de que esto es un caminar diario. De modo que, dicho sin tanto rodeo, queridos hermanos, y de forma mucho más clara, lo que Pablo nos está queriendo decir aquí es que nosotros andemos día a día, de que nuestro caminar diario durante toda nuestra vida refleje el llamado respecto del cual nosotros somos parte, esta vocación a la cual fuimos llamados, de que nosotros podamos vivir día a día en un caminar diario durante toda nuestra vida en santidad. Ese es el llamado, ese es el ruego de Pablo en este texto.
Se nos llama también en el versículo 2 a soportarnos los unos a los otros, y por esa razón, por esta soportación a la cual somos llamados, es que escogí este texto para poder predicarles en este devocional, toda vez que la soportación es algo que es necesario en el contexto social que estamos viviendo hoy en día. Lo cierto es que en ocasiones, queridos hermanos, si somos sinceros los unos con los otros, debemos reconocer que a ratos nos cuesta soportar una convivencia como la que hoy tenemos. Nos cuesta soportar a la persona con la cual compartimos el techo. Y en ese contexto, queridos hermanos, un mea culpa necesario debe ser practicado en nosotros mismos, toda vez que si nos cuesta tanto vivir con la persona con la que compartimos el techo, en gran parte se debe a que no sabemos vivir con humildad, no sabemos vivir con mansedumbre y no sabemos vivir con paciencia. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nos falta humildad, nos falta mansedumbre y nos falta paciencia. El versículo 2 menciona estas virtudes como puntos cardinales que son muy decidores al momento de poder soportar la vida enclaustrada para efectos prácticos respecto de la cual nosotros estamos viviendo ahora. Este llamado a la soportación necesariamente debe estar sazonado por humildad, debe estar sazonado por mansedumbre y por paciencia. Todo esto coronado con el amor. Esta palabra humildad, queridos hermanos, es una palabra que el mundo desconoce. De hecho, queridos hermanos, en los tiempos de Pablo, la palabra humildad no existía ni en el idioma latín ni en griego, por la sencilla razón de que ni los romanos ni los griegos conocían la humildad. Ellos vivían tan arrogantemente que no tenían necesidad de inventar una palabra que pudiese conceptualizar lo que la humildad es. Y en ese orden de ideas, cuando la palabra de Dios nos llama a la humildad, es un llamado que el mundo que circundaba a los cristianos del primer siglo no entendía. Y que dicho sea de paso, es un llamado que el mundo secular de hoy tampoco entiende. Toda vez que lo cierto es que la humildad no es un valor que sea anhelado por la gente de hoy. Por el contrario, lo que hoy se anhela es una vida de opulencia, una vida de excesos, una vida de arrogancia, una vida donde los excesos sean la orden de cada día. Y en ese contexto, queridos hermanos, la humildad no está en el menú. Precisamente la humildad es a lo que nosotros debemos apuntar. Y si nos cuesta esta parte de la vida cristiana, les sugiero, queridos hermanos, el siguiente consejo. Compare su propia vida, no con su hermano, porque seguramente su error es compararse usted mismo con su prójimo. Usted compara sus logros con los logros de su hermano. Usted compara las metas alcanzadas que usted tiene, la posición, el estatus social que usted tiene, los compara con las personas que lo rodean, y la humildad desaparece porque usted se siente en sus anchas como una persona en demasía importante. De modo que lo invito a que no se compare con su hermano, no se compare con la persona con la cual usted vive, ni con su prójimo, sino que compárese, querido hermano, con el Señor Jesucristo. Compárese con la única persona que demostró ser absolutamente perfecta. Compárese con la absoluta perfección de nuestro Señor Jesucristo. Compare sus logros, respecto de lo cual usted se jacta, compare sus logros con los logros soberanos, absolutos y perfectos de nuestro Señor Jesucristo. Compárese con nuestro Señor y usted se va a dar cuenta cuán pecaminosa es su propia vida. Compárese con la perfección del Señor y usted se va a dar cuenta cuán imperfecto es usted, cuán pecador es usted y cuán sucia es su vida, querido hermano. Cuando usted contrasta su propia vida con la vida del Señor, usted se va a dar cuenta cuán miserable es usted si no tiene a Cristo en su corazón. Y en ese orden de ideas, querido hermano, la humildad va a estar golpeando su puerta toda vez que se va a dar cuenta que usted no es tan perfecto como usted cree. En ese orden de ideas, querido hermano, usted va a poder vivir y practicar esta humildad
a la cual somos llamados, cuando usted mortifica su propio orgullo, cuando usted crucifica su carne en la cruz, cuando usted, querido hermano, se compara con el estándar perfecto de nuestro Señor Jesucristo, usted se va a dar cuenta de que su vida no es tan perfecta como usted lo cree y que usted no es tan perfecto como usted piensa. El segundo llamado, esta segunda virtud que es mencionada aquí en el versículo 2 es la mansedumbre, queridos hermanos, lo cual también es un factor cardinal que nos va a ayudar en esta soportación a la cual somos llamados, en este soportar a nuestro prójimo que aquí se nos pide. La mansedumbre, queridos hermanos, está muy relacionada, está estrechamente relacionada con el dominio propio, con este fruto del Espíritu Santo, cuál es el dominio propio. Toda vez que una vida mansa es aquella vida que refleja una persona que no es iracunda. Y para poder evitar la ira, usted debe practicar el autocontrol. De modo que, reitero, la mansedumbre está íntimamente relacionada con el autocontrol y con el dominio propio. De modo que si usted tiene problemas con la ira, significa que usted tiene problemas con el dominio propio. Y en ese contexto, una vida mansa es algo que le es ajeno. Y para ello, queridos hermanos, practique el dominio propio. Practique la santidad, porque al practicar la santidad los frutos del Espíritu Santo se van a ver reflejados en usted, y en ese contexto el dominio propio le será algo mucho más sencillo de lo que hoy le es. Si usted no es capaz de contar hasta 10, si usted es una persona iracunda con sus actos o incluso iracunda con su vocabulario, si su hablar está plagado de garabatos o insultos, significa que usted tiene problemas que subyacen en la ira. Y en ese orden de ideas, queridos hermanos, la mansedumbre es algo que necesariamente usted debe practicar en pos de que también pueda usted soportar a la persona con la cual usted vive. De modo que la humildad, queridos hermanos, y la mansedumbre, reitero, van a favorecer positivamente la soportación a la cual nosotros somos llamados aquí. Esta soportación que también debe ser hecha con paciencia, según lo que el texto nos indica. Nosotros, queridos hermanos, debemos necesariamente vivir de forma paciente. Nosotros debemos ser pacientes, toda vez que la santificación es un proceso gradual, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. La santificación, es algo que lleva toda la vida, que comienza el día de nuestra conversión y finaliza el día de nuestra muerte. Esta paciencia a la cual se nos llama, cuando es practicada en el contexto de la convivencia, facilita el poder llevar una vida quieta y reposada, toda vez que usted será paciente respecto de las imperfecciones que usted pueda ver en su prójimo, en la persona con la cual usted vive. De modo que este llamado a la humildad, a la mansedumbre y la paciencia son claves si lo que queremos es mejorar nuestra vida familiar y nuestra vida con nuestro hermano, con nuestro semejante. En ese contexto, queridos hermanos, la soportación se hace posible y no es una soportación que sea superficial, que vaya a durar poco tiempo, sino que cuando se practica la soportación sazonada con estas virtudes que son mencionadas aquí en la palabra, significa que esta soportación durará por siempre, durará toda la vida, con sus altos y bajos, claramente, porque somos humanos imperfectos y como tal caemos, pero a grandes rasgos será una soportación que nos va a conducir a una vida quieta y reposada y a paz entre nosotros. De modo que, queridos hermanos, los exhorto a eso, les ruego que pongan en práctica esto, utilizando el vocabulario de Pablo, de rogarle a la iglesia de Éfeso. He aquí, yo les ruego, queridos hermanos, de que ustedes vivan en santidad, de forma congruente con la vocación a la cual ustedes han sido llamados, y que vivan con mansedumbre, con humildad, con paciencia y con amor, soportándose los unos a los otros. Les mando un abrazo afectuoso, queridos hermanos, que Dios los bendiga, y espero en Cristo que este devocional sea de edificación para sus vidas. Nos vemos, queridos hermanos. Un abrazo.